31 revoluciones radicales, Luis Sáenz Peña. José Evaristo Uriburu. Tensión con Chile. Nada apacible sería la gestión del doctor Luis Sáenz Peña. Pese a sus buenas intenciones y a su probidad fuera de toda discusión, lo cierto es que su arribo a la presidencia no satisfacía a los radicales, que bregaban por un cambio más profundo, ni a los jóvenes del PAN, que habían observado con interés el posible ascenso del modernista Roque Sáenz Peña. Aquellos querían liquidar el régimen y estos deseaban remozarlo. Don Luis formó así su primer ministerio, Manuel Quintana, Interior, Tomás de Anchorena, Relaciones Exteriores, Juan José Romero, Hacienda, Calixto de la Torre, Justicia e Instrucción Pública, y el general Benjamín Victorica, Guerra y Marina. Romero comenzó su gestión con un informe, donde hacía saber que el mal estado de las finanzas tornaba imposible atender la gran deuda externa del país, mientras señalaba que se debía buscar una solución diferente a la utilizada hasta entonces, consistente en contraer nuevos créditos en el exterior para satisfacer los servicios de esa deuda, incrementándola. Tal informe fue muy mal recibido en Inglaterra, pese a lo cual Romero terminó por obtener con ella un acuerdo razonable. Y pronto se iniciaron las revoluciones que los radicales promovieron durante ese periodo en varias provincias, hasta transformarse en una de sus características, del periodo y de los radicales. Revoluciones singulares, ya que no intervenían en ellas fuerzas militares sino civiles armados precariamente, reforzados acaso por algunos efectivos de las policías locales o por piquetes de bomberos. En Santiago del Estero, una de esas revoluciones volteó al gobernador durante el mes de octubre del 92. También hubo revolución en Corrientes, hacia fines de año. En junio de 1893, surgió un conflicto en Catamarca. Al compás de los sucesos, Sáenz Peña debió cambiar varias veces su gabinete. Por su gestión de Carlos Pelagrini, en julio del 93 se convocó para integrarlo a Aristóbulo del Valle quien, dado el ambiente que se vivía, eligió para sí la cartera de guerra. Del Valle era adversario político de Pelagrini, pero el designio de este, al sugerir su nombramiento, consistió en incorporar al gobierno un hombre de ideas definidamente revolucionarias y por el cual los radicales sentían veneración. De ese modo, pensó Pelagrini, se eliminaría el factor caótico que implicaban las revoluciones, a cambio de aceptar algunas reformas innovadoras que Del Valle pudiera impulsar. La combinación no funcionó, sin embargo. Por un lado, los radicales desconfiaron de Del Valle, al verlo formar parte de un ministerio del régimen. Por otro, el nuevo ministro se propuso intervenir las provincias conmocionadas, remover sus autoridades y llamar a elecciones en ellas, permitiendo así el acceso de las nuevas fuerzas políticas que fermentaban en la oposición. Pero el Congreso no acompañó sus planes y bloqueó el trámite de las correspondientes leyes de intervención. A fines de julio, estallaron revoluciones en Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. El radical Mariano Candioti encabeza la Junta Revolucionaria que triunfa en Rosario, luego de un cruento combate con la policía, que cuesta más de 100 muertos. Hipólito Yrigoyen acampa en Temperley, al frente de 3.000 partidarios, y se apresta a marchar sobre La Plata. También se dirige a ella otra columna revolucionaria, al mando del general Luis María Campos, mitrista. El gobernador Eduardo Costa renuncia. Lo reemplaza el radical Juan Carlos Belgrano. En agosto del 93 hay gobiernos revolucionarios en Santa Fe, Buenos Aires y San Luis. A instancias de Pelagrini, el Congreso aprueba la intervención a la provincia de Buenos Aires, que Del Valle no ha pedido esta vez. El 12 de ese mes renuncia Del Valle y con él el gabinete que conformara. Se constituye otro, que encabeza Manuel Quintana como ministro del Interior. Quintana resuelve intervenir Santa Fe y San Luis, además de Buenos Aires. Otra revolución estalla en Corrientes. A mediados de septiembre, los radicales se apoderan del gobierno en Tucumán. Quintana ordena la represión, pero el regimiento que debe llevarla a cabo se subleva. Despacha entonces hacia allí al general Bosch, con una división. Lo acompaña Pelagrini, que es hombre de armas tomar y cuyo prestigio se estima necesario poner en juego, a fin de evitar nuevos motines. Para agravar las cosas, se levantan asimismo algunas unidades de la flota. No obstante, poco a poco, Quintana va restableciendo el orden. Roca, el propio general, ha sido puesto al mando de las fuerzas que deben ocupar Rosario y lo hace, sin lucha, el 2 de octubre. Bosch y Pelagrini se imponen en Tucumán. Fracasadas las revoluciones que promovió,
el radicalismo entra en crisis. Algunos de sus dirigentes están presos y se producen divergencias internas. Una denuncia malévola, referida a cierta deuda que mantenía con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, afecta profundamente a Alem y da origen a un cambio de cartas públicas entre él y Pellegrini, en septiembre de 1894. Ello se suma al fracaso político que lo agobia y a desavenencias graves con su sobrino Hipólito Yrigoyen. En julio de 1896, Alem se pega un tiro en el coche de plaza que lo lleva al Club del Progreso. Cumplida su misión, Quintana dejó el ministerio en noviembre del 94. Lo sucede Eduardo Costa. En enero del año siguiente, el senador Bernardo de Irigoyen presenta un proyecto de amnistía amplia para todos los implicados en las revoluciones de 1893. El presidente está conforme, pero se opone a que los militares y marinos de alta graduación se beneficien con la medida. Aparece una opción intermedia, que esos jefes cumplan una pena leve. Sáenz Peña y el gabinete aceptan la propuesta. Pero, luego, los ministros se retractan, dejando solo a don Luis. Este, cansado y con poca salud, presenta su renuncia. En un pasaje de la misma, dice que lo hace anhelando recuperar mi tranquilidad privada, seguro de que seré más respetado como ciudadano de lo que lo he sido desde que fui investido con la autoridad suprema de la nación. La dimisión de Sáenz Peña fue aceptada el 22 de enero de 1895. Ese mismo día asumió la presidencia su vice, José Evaristo Uriburu. El doctor Uriburu era salteño, nacido en 1831. Forma su gabinete con Benjamín Zorrilla, Interior, Amancio Alcorta, Relaciones Exteriores, Juan José Romero, Hacienda, Antonio Bermejo, Instrucción Pública, y el coronel Eudoro Balza, Guerra y Marina. Al día siguiente de asumir el cargo, Uriburu envía al Congreso un proyecto de ley, que dispone una amnistía generosa y que es rápidamente aprobado. El gobierno que inicia se caracterizará por una suerte de tregua política, impuesta tácitamente por el comienzo del grave conflicto internacional que, al alcanzar su punto crítico durante la segunda presidencia de Roca, nos pondría al borde de la guerra con Chile. El Tratado de Límites suscripto en 1881, establecía que la frontera correría por las altas cumbres andinas que dividen aguas. La Argentina entendió que era un modo de referirse a aquellas que constituían la llamada Cordillera Nevada desde las épocas coloniales. El perito chileno, Barros Arana, sostuvo en cambio que aludía al divortium aquarum, separación de aguas. Y la divergencia tenía importancia decisiva pues, así como al norte del paralelo 40 las altas cumbres dividen aguas, eso no ocurre al sur de ese paralelo, donde el divorcio se produce al este de la línea formada por los picos más elevados. Optar por uno u otro criterio significaba una diferencia de 94.000 kilómetros cuadrados que, así, quedaban en disputa. También existía controversia sobre parte de la puna de Atacama, por la cual habían combatido Chile y Bolivia en la Guerra del Pacífico. Ocurría pues que, antes de la guerra, Bolivia había cedido un sector de ella a la Argentina, recibiendo por su parte la ciudad de Tarija. Y Chile desconocía la cesión. En marzo de 1893 se firmó un protocolo adicional al Tratado de 1881, mediante el que se separaron ambos problemas. Una comisión mixta se reuniría para resolver el de Atacama y, respecto al otro, se aclaró que la línea fronteriza correría por el encadenamiento principal de los Andes. Fórmula esta que aparentemente favorecía nuestra tesis, pero que tampoco resultaba definitivamente clara. Llegado el momento de establecer la frontera patagónica, los desacuerdos entre Barros Arana y el perito argentino Francisco P. Moreno fueron tales, que se suspendieron los trabajos y los gobiernos sometieron el caso al arbitraje de la corona británica. Tensas las relaciones con Santiago, los argentinos advirtieron que eran superados ampliamente en el terreno militar, sobre todo desde el punto de vista naval. Contaba Chile con un ejército fogueado en la Guerra del Pacífico, adiestrado por instructores alemanes y con moderno armamento germano. Su armada poseía 7 acorazados y otras tantas torpederas. Las fuerzas terrestres argentinas tenían un equipo obsoleto y actuaban conforme a tácticas francesas, ya superadas. En cuanto a nuestra flota, se reducía a 6 buques de escaso porte, el mayor de los cuales era un crucero de 4.740 toneladas, el acorazado chileno Esmeralda desplazaba 7.900. Dada la situación expuesta, Uriburu inició una política tendiente a equilibrar las cosas con la mayor rapidez posible. Se mejoraron y ampliaron fortificaciones,
apostaderos y arsenales, se tendió un ferrocarril a Neuquén, con fines militares, se contrató en Italia la construcción de un acorazado y se adquirió la fragata Sarmiento. Para aumentar los efectivos se convocó, por primera vez, a 20.000 conscriptos que, junto con 1.800 oficiales, acamparon en las sierras de Curumalal con el objeto de recibir instrucción. Chile no se quedó atrás, compró otro acorazado, 8.500 toneladas, y armas para proveer a 150.000 hombres. El presidente Uriburu respondió adquiriendo 2 acorazados más, 6.840 toneladas cada uno, y contratando la fabricación de un tercero, de igual tonelaje. En 1898, el poderío militar y naval de ambos países se aproximó al equilibrio. No lejanas ya las elecciones que se realizarían en ese año 1898, la figura de Carlos Pellegrini se destacaba, con las más firmes posibilidades, para alcanzar la presidencia del país. También comenzó a girar, no obstante, el nombre de Roca, que había ganado nuevo prestigio al tomar la ciudad de Rosario en 1893 y, sobre todo, por tratarse de un general, pues la tirantez con Chile parecía tornar aconsejable que un jefe militar se pusiera al frente de la República. Sin embargo, las preferencias se inclinaban decididamente por Pellegrini, de quien se sabía asimismo que era hombre de buen tempel. Causó enorme sorpresa, por lo tanto, que el gringo no aceptara su candidatura. No están claros los motivos que lo impulsaron a ello y se conjetura que pudieron determinarle razones de salud. Es posible que otorgara su apoyo a Roca, conviniendo recibirlo de él para el periodo siguiente, una vez restablecido de su dolencia. Lo cierto es que el Zorro halló el camino abierto para terciarse otra vez la banda presidencial. Mitre no se opuso, mejoradas sus relaciones con Roca desde los tiempos del acordeón. Y del Valle había muerto en 1896. Los radicales quisieron oponer a Roca la candidatura de Bernardo de Irigoyen. Pero Pellegrini, hábilmente, neutralizó a don Bernardo ofreciéndole la gobernación de Buenos Aires, que éste aceptó. El 1 de junio de 1898, Roca fue elegido presidente y Norberto Quirno Costa vicepresidente. El 10 de mayo de 1895, a poco de asumir José Evaristo Uriburu, se realizó el segundo censo nacional. El mismo estableció que la población total del país alcanzaba a 4.044.911 habitantes. Menos de 3 millones eran argentinos, pues los extranjeros superaban el millón. Entre estos se contaban solo 000 italianos y 200.000 españoles. La ciudad de Buenos Aires tenía 660.000 pobladores, Rosario 90.000, La Plata 45.000, Córdoba 40.000, Tucumán 34.000, Mendoza 28.000, Paraná 24.000 y Santa Fe 22.000.